espero que se encuentren muy bien. Somos estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Hoy tenemos un programa muy especial para ustedes. Esperamos que puedan escuchar donde sea que se encuentren y lo disfruten. Así es, querido público, hoy tenemos como tema central el cine como forma de expresión. Este es un tema muy importante e interesante. El mundo del cine es un medio de expresión artístico. Este nos ha acompañado durante años y ha sido un gran antecedente para nosotros en nuestra vida, siendo considerado como una de las maravillas del mundo. Claro que tenemos que tener en cuenta la diversidad que existe dentro del mismo cine, trayendo consigo diferentes tipos de películas que a lo largo de la historia han dejado marca, un antes y un después. El cine es un arte que hemos presenciado desde que somos pequeños y supongo que todos nos hemos preguntado en algún momento cómo es que este se crea y llega a nuestras pantallas, así haciendo que vivamos un momento muy especial con nuestros seres queridos y marcando nuestras vidas. Hablando del cine, ¿tú tienes un director favorito? En lo personal no tengo alguno, pero Guillermo del Toro es uno de mis directores más preferidos, quien tiene películas muy conocidas y de las cuales me gustan. Qué bueno que lo mencionas, Marian. Realmente también es mi director favorito, ya que este tiene escenarios muy fantásticos. Pero creo que ya es momento de hablar de temas más importantes acerca del cine. La expresión que nos brinda el cine es maravillosa. Las herramientas que se manejan son muy importantes. El lenguaje, la narrativa, los encuadres y los colores, como la actuación, son elementos de forma que ayudan para que el cine sea artístico. Primero tenemos que definir lo que es el cine, que en sí es algo difícil, pero uno de los muchos conceptos es que es una técnica que consiste en proyectar fotogramas de manera rápida y sucesiva para crear la impresión de movimiento. Este ha tenido varios avances desde que se utilizó por primera vez. El cine es una forma de expresión tan diversa, tan fantástica, con tanta libertad creativa, que con los elementos correctos se pueden crear enormes producciones e historias que marquen la vida de las personas y hacer que por un momento estos realmente sientan que lo que están viendo a través de la pantalla, ellos mismos lo están viviendo. Hablando de expositores en el cine, tenemos también a los hermanos Lumière, quienes fueron los primeros en proyectar la primera película del cine, la cual fue La llegada del tren, que si mal no recuerdo fue una de las que más impactó al público. Desde hace mucho tiempo el cine ha sido parte de la historia. Ha llegado a proyectar la realidad en la pantalla, logrando transmitir mucho de lo que nos forma como humanos, pues no solo se dedica a presentar hechos históricos o contar historias, sino que pone emociones que nos hace vibrar desde lo más profundo, logrando conectar con nosotros. Y ahí lo que nos conecta con el cine, con el arte, que de hecho el cine es considerado como el séptimo arte del mundo. Eso es muy cierto, María. El cine además tiene su propio lenguaje. Este es representado mediante las imágenes, los encuadres y la música. Creo que todos tenemos una película que nos ha dejado una marca. Yo recuerdo una película que hizo una marca en mi vida, que fue la película de Clímax, que fue muy diferente a lo que he visto en el mundo del cine. Eso es muy cierto, me parece muy interesante como hasta hay películas que recordamos y las vimos desde hace años. Y bueno, principalmente el cine utiliza de una narrativa, un montaje y de un guión para lo que es una creación cinematográfica. Esto hace uso de diversos planos abiertos o cerrados y con escenas que se unen para formar una historia. Y algo importante es que el cine, además de estos elementos técnicos, aprovechan del sonido, los encuadres y los actores para que las personas puedan sentir algo mientras lo ven. Hay que recordar que la elección correcta de estos elementos pueden hacer que el manejo del cine y de la proyección audiovisual sea más específica y correcta. Para la realización del cine se requiere un proceso muy específico y detallado para que cada elemento tenga sentido dentro de la historia que se quiere narrar. El proceso que se elija puede ser de elección del director, quien es la persona más importante, pues toma las elecciones de la producción. Pero eso no quita el mérito de los otros puestos, ya que detrás de las películas que vemos hay todo un equipo detrás.
hay cada persona que ayuda a que el proyecto se logre conformar. Eso es muy cierto, pero debemos mencionar que hay uno más importante y el que más lo utilizan en el cine y principalmente en las producciones más grandes. Requiere de 5 etapas y estas son el desarrollo, la preproducción, el rodaje, la postproducción y la distribución. Y además se usa en las películas industriales. Todo empieza con el desarrollo. En este momento se debe de conseguir el financiamiento para que se pueda realizar. Se contratan a las personas que van a trabajar y ya se debe de tener una historia escrita. Se buscan los lugares de la filmación y también se administran los recursos que se van a utilizar. Después sigue la preproducción, donde ya se empieza a realizar el proyecto empezando por el casting de los actores y se busca el set. Es importante considerar que la elección de los actores puede ser de gran prioridad, ya que encontrando actores que encajen con el personaje puede hacer que el proyecto sea de mejor calidad. Además que la elección del set correcto puede hacer que el conjunto audiovisual sea de mejor manera. Todo esto es demasiado interesante. Cuando ya no hace falta nada, también es momento de empezar a grabar poniendo los elementos en práctica. En la producción, y cuando se termine ya podemos pasar a la famosa postproducción. Aquí ya es cuando se edita y todo el material que grabamos le damos una forma y un orden y así narrar lo que es nuestra historia de manera visual y auditiva y pueda llegar a los cines. Una vez terminada la postproducción, ya puede ser distribuida. De esa manera llega hasta nuestras pantallas, donde nosotros podemos disfrutar de una historia que nos hará y esa es la manera que se crea una obra cinematográfica. Espero hayan puesto mucha atención. También es importante tener en cuenta quiénes participan. Estos son el director, la producción, el guión, el sonido, además de la fotografía y el montaje y el arte. Al final el cine viene siendo más que la unión de diversos elementos que van desde la mano de la guía de alguien que se encarga de la dirección. Dentro del cine se le puede dar rienda suelta a la creatividad. No existen límites. Uno puede contar una historia de principio al final o de final al principio o incluso cambiando el tiempo. Hoy en día el cine moderno rechaza muchos aspectos del cine clásico porque quiere romper ese estilo y sus convenciones. Es decir, que el cine va evolucionando conforme nuestra realidad. Podríamos decir que el cine es un arte con el que puedes expresarte utilizando diversos elementos para hacer una experiencia inolvidable. Desde que una persona quiso contar una historia en la antigüedad, se fue desarrollando todo lo que conocemos hoy en día debido a las diversas invenciones como es la fotografía, para que nos tiene que hacer y fue desarrollando el cine. Esto nos tiene que hacer más que nada hacer sentir cosas, no importa que sea, puede ser amor, enojo, miedo, tristeza. Y es bien sabido que una buena producción puede desarrollarse mediante la creatividad de cada elemento. Otro antecedente muy importante es Georges Méliès. Él es mejor conocido por su película del viaje a la luna, en donde utilizó su creatividad para realizar diversas ilusiones que cautivó a mucho al público que en ese tiempo no estaba acostumbrado. Que de hecho, si lo pensamos, fue pionero en los efectos especiales, ya que utilizó actos de magia que él elaboraba en sus proyecciones para ayudar a hacer su película, que causó mucho impacto en ese entonces. Y también está Alice Guy, quien fue la primera directora del cine. También se le puede reconocer como la primera persona narradora visual, la fundadora del cine como narración cultural y la primera persona que dirigió una película. Así es, ella fue una de las pioneras de la narración cultural y fue muy importante para la historia del cine. Así hay muchos directores y directoras y también podemos mencionar el talento que existe en nuestro país. Por ejemplo, yo hace poco vi Roma y disfruté mucho de cada detalle. Alfonso Cuarón en realidad hizo un gran trabajo desde lo que es la fotografía, la dirección y el guión. Pero por eso puede esperarse que tuviera un recibimiento muy agradable en la crítica y que fue muy aclamado.
que de hecho recibió varios premios. Loose change. También hay otros directores como González Iñárritu, Manolo Caro y por supuesto Guillermo del Toro, quien ya habíamos mencionado que es reconocido por sus proyectos internacionales, películas y personajes icónicos que se quedan en el mundo del cine. Hay que reconocer que han hecho un gran trabajo representando el cine de México. Bueno, creo que podríamos seguir por mucho tiempo hablando de cine, ya que cada elemento tiene gran información muy importante. Podríamos incluso hablar sobre guionismo, sobre fotografía, tocar cada elemento, pero creo que ya no tenemos mucho tiempo y tendremos que, pero no se preocupen porque próximamente tendremos más contenido. Continúen sintonizando. Por último, me gustaría mencionar que el cine es un conjunto de diferentes elementos que hacen que sea un arte. Como mencionó mi compañera, tenemos la fotografía, el guionismo, el arte de elegir el concepto artístico. Hablamos de que son muchos elementos juntos para conformar el trabajo que es el cine, una gran creatividad y un séptimo arte. Mi nombre es María Quiro Sánchez. Y el mío es Ana Patricia Sierra Gámez y creo que esto es todo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Loose change for getting down. It's Friday and I'm on fire, and I know that I'll break your heart.